Dios te bendiga. Gracias damos al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente para poder estudiar su palabra, ser edificados por su Espíritu Santo y abrimos nuestro corazón y nuestra mente a la palabra de Dios. Es necesario que podamos acercarnos a la Escritura con expectativa, pues esta es la palabra de Dios y el Señor quiere hablarnos a través de su palabra y afirmar nuestra fe en sus promesas. Sin duda alguna, siempre estaremos enfrentando oposición, obstáculos, diferentes dificultades que superar, pero todo ello es posible con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Algunas veces nuestro corazón enfrenta temores, angustia, ansiedad, y precisamente el enemigo quiere debilitar nuestra confianza en el Señor en estos tiempos. Pero para eso estamos aquí, para estudiar la palabra y para nutrir y fortalecer nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en su completa y poderosa obra en la cruz del Calvario. Así que quiero invitarte para que dispongas tu corazón, para que abras tu ser a la palabra de Dios y para que iniciemos este maravilloso tiempo orando y pidiéndole a Dios que nos bendiga en su presencia a través de su palabra y pidiéndole también por nuestra familia. Es muy importante orar por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestro trabajo. Es necesario que nos levantemos a favor de aquel hogar que Dios nos ha encomendado, aquellos hijos que Dios nos ha entregado. Así que te invito a orar en este momento. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu cuidado y por tu protección. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, por esa preciosa sangre que nos limpia de todo pecado. Hoy te pedimos, Señor, lávanos más y más de toda maldad. Límpianos, Dios mío, más y más de todo pecado. Y ayúdanos, por favor, amado Señor, a confiar en ti, a confiar en tus promesas, en tu palabra, Señor. Aquella palabra que vive y permanece para siempre. Aquella palabra que es nuestro alimento. Gracias, Dios mío, por fortalecer nuestra fe. Gracias por ayudarnos a seguir adelante, sin apartarnos del camino ni a la derecha ni a la izquierda. Amado Dios, también oramos por nuestra familia y primero queremos darte gracias por nuestra familia. Gracias por nuestro cónyuge, gracias por nuestros hijos. Gracias te damos, Señor, por tu protección. Hoy oramos por nuestra familia, Señor, y te pedimos, guarda nuestra casa, guarda nuestra familia, Señor. Hoy declaramos que tú defiendes nuestra familia, que tú nos libras del mal, que eres tú, Señor, el que envía la provisión. Tu presencia va con nosotros. Hay salvación en nuestra casa, hay salvación sobre nuestros hijos, hay salvación para nuestra vida. Hoy declaramos, Dios mío, y creemos que las ventanas de los cielos están abiertas sobre nuestra familia, sobre nuestra casa, y la gloria de Dios desciende tocando a toda nuestra familia para la gloria de tu nombre, y tu mano poderosa nos abre puertas, tu mano poderosa nos ayuda a avanzar para alcanzar aquello que tú has trazado para nuestra vida en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Desde lo profundo de nuestro corazón, Señor, te damos gracias. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Gracias te damos, amado Espíritu Santo, por lo que estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, por revestirnos de tu poder, por revestirnos de la unción del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien. Vamos ahora a abordar la palabra del Señor con la ayuda del Espíritu Santo y precisamente pensando en la importancia de confiar en Dios, de confiar en aquel que nos defiende. El título del tema de hoy es Dios pelea a nuestro favor. Es Dios el que nos libra de nuestros enemigos. Es Dios el que se levanta y nos guarda, nos sostiene. Y cuando el enemigo viene con fuerza contra nosotros para dañar
nuestra familia, para lastimar nuestro corazón, para arrebatar las bendiciones que el Señor nos ha dado y nos quiere dar, nuestro Dios se levanta a favor de sus hijos, a favor de su pueblo, para defendernos. Es muy importante, como dice la Escritura, que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Gracias al Señor que está escrito de que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Es necesario desechar el temor, desechar la angustia, la ansiedad, el afán y la preocupación para llenarnos de la fe de Dios, para llenarnos de las promesas y de la palabra del Señor, que es aquel alimento que nutre y fortalece nuestro espíritu. Precisamente vamos a evaluar hoy algunos pasajes de la Escritura que nos recuerda esta realidad y que por supuesto nos enseña la verdad de la cual debemos ser conscientes todos los días, de que Dios es nuestro escudo, Dios es nuestra fortaleza, Dios, como dijo David en varias ocasiones, es mi castillo, Dios es el que nos defiende, Dios es escudo a nuestro alrededor. Vamos a reflexionar en estos versículos y en las realidades que los hombres de Dios estaban viviendo en aquellos momentos. Así que vamos a iniciar con el punto número 1. Dios nos libra de nuestros temores, Y vamos a leer Génesis, libro de Génesis, capítulo 15, el versículo número 1, y luego vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo número 3, del versículo 1 al 3. Entonces, vamos a la Escritura, en el libro de Génesis, capítulo número 15, nos dice el versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Es muy importante que tengamos en cuenta aquí que Dios le está hablando a Abraham, aquel hombre, dice la Escritura, amigo de Dios, aquel hombre que precisamente en la Biblia se destacó por la fe, como nos enseña la palabra de Dios. Pero al parecer, en el momento en el que Dios le da esta palabra a Abraham, podemos ver que él tenía temor. El temor había venido a su corazón, porque aunque seamos personas de fe y aunque estemos caminando con el Señor, no significa que estamos libres de que en algún momento el temor quiera anidar en nuestro corazón y atarnos, porque el miedo ata, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, Abraham no fue tampoco exento de esa vivencia, de esa experiencia de ser atacado por el temor. ¿Por qué el miedo vino contra Abraham? Abraham acaba de tener una batalla contra algunos reyes cananeos porque se habían llevado cautivo, preso a su sobrino Lot cuando cayeron sobre Sodoma y Gomorra. Entonces Abraham va a rescatar a su sobrino Lot y el Señor lo respalda de una manera poderosa. Abraham logra la victoria con sus 318 criados y la Escritura dice entonces que después de aquella victoria Abraham está viviendo con temor. Abraham tiene miedo en su corazón y seguramente tiene temor a un contraataque de aquellos reyes. Él tiene temor de pronto a un deseo de venganza que quiera venir contra él. Entonces Abraham está viviendo con temor, tiene miedo en su corazón. Y Dios viene a hablarle. Porque Dios conoce lo profundo de nuestro corazón y Él conoce aquellas batallas que a veces tenemos en nuestras áreas emocionales. Y Dios viene y le habla y le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Abraham debía despojarse del miedo, despojarse del temor, y Dios le explica por qué. Dios le da dos razones para despojarse del miedo. Lo primero es que le dice: yo soy tu escudo, yo soy protección alrededor de ti. Yo soy ese vallado o ese cerco que te protege y el enemigo no te tocará. Es lo que Dios le está diciendo a Abraham y es lo que también nos está diciendo a nosotros en este momento.
Dios es nuestro escudo. Dios es el que nos defiende y el enemigo no nos puede tocar porque Dios mismo nos está defendiendo. Entonces, por eso le está diciendo Dios a Abraham: no albergues el miedo, el temor en tu corazón. No importa la situación por la que tú estés pasando o la crisis emocional que estés viviendo. En este momento Dios te está diciendo: no temas porque yo soy tu escudo. Ningún mal sobrevendrá sobre ti debido a que el Señor te defiende. Entonces, no temas porque el Señor es tu escudo. Y la segunda parte del verso dice: y tu galardón será sobremanera grande. Tu recompensa, tu premio, tu corona será no solo grande, sino sobremanera grande. Entonces Dios nos está diciendo aquí que nuestra fe, ese caminar en el sendero del Señor, ese creer en las promesas de Dios, finalmente será recompensado. Y recompensado de una manera sobremanera, dice aquí, de una sobremanera grande, inmensa. Entonces no temas, más bien confía en el Señor y desarrolla expectativa por las bendiciones que vienen, por la recompensa que el Señor trae sobre tu vida. Esa actitud de fe, esa confianza en el Señor va a cambiar tu ánimo, va a cambiar tu actitud frente al problema. Ya no hay más temor. Ahora Dios establece en tu corazón confianza, fe, seguridad en Él y expectativa por la recompensa que viene. Entonces vemos cómo el Señor precisamente anima a Abraham, hace que el temor salga de su corazón y lo establece en las promesas. Esto sucedió con Abraham en Génesis 15, pero es importante que veamos también el Salmo capítulo 3. Vamos a leer entonces Libro de los Salmos. En el capítulo número 3 nos encontramos con una porción muy especial porque el Salmo 3 es escrito por David. Y debemos tener en cuenta, en primer lugar, que David era, como sabemos, el dulce cantor de Israel. David era ese hombre amado por Dios y que amaba a Dios. David era aquel hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, pero además David era un gran guerrero. Recordemos la cantidad de victorias que el Señor le entregó a David y cómo derrotó al gigante Goliat. Perdón. Entonces, estamos viendo a un hombre de guerra, a un hombre de batalla. Pero en el momento en que él escribe el Salmo capítulo 3, David está viviendo un tiempo difícil, un tiempo de crisis, un tiempo donde las emociones en su corazón lo están golpeando con fuerza, porque resulta que en aquel momento, cuando él escribe este salmo, David está huyendo de delante de su hijo Absalón. Como nos dice la escritura, Absalón se rebela contra su padre David, imagínate, y se hace de hombres para quitarle el trono. Forma un grupo grande de hombres que se unen a él, y Absalón se rebela contra su padre y quiere quitarle el trono, y si su padre se pone en medio, pues va a morir. Este hijo se ha llenado de rencor hacia su padre y llevado por su propia soberbia, se rebela contra él. Entonces David sale de la ciudad de Jerusalén para no tener que enfrentar a su hijo y a su ejército. Él no quiere derramar sangre en la ciudad de Jerusalén, así que él se va al monte de los olivos a adorar a Dios, nos dice la escritura. Y en aquel tiempo de persecución, David se refugia en el Señor en adoración, porque eso es lo que debemos hacer. Cuando los enemigos se levantan, nosotros debemos refugiarnos en el Señor, buscarlo en oración, en adoración, y entonces Él se levantará para librarnos de aquello que nos genera temor, de aquello que nos genera miedo. Dice el capítulo 3 entonces, versículo 1, David adorando al Señor dice: Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Un momento difícil en la vida que podemos enfrentar es cuando personas se levantan contra nosotros.
cuando espíritus inmundos operan a través de seres humanos para levantarse contra nosotros a través de la persecución, a través de la calumnia, a través de los problemas legales, de problemas financieros, como sea, pero se levantan contra nosotros. Es difícil, porque al menos cuando la batalla es únicamente espiritual, pues hacemos batalla espiritual, pero cuando se levantan personas, entonces ya el asunto se vuelve algo natural y es complejo, porque eso empieza a afectar la familia. Imagínate que David estaba huyendo con sus soldados mientras su hijo estaba tomando el trono en Jerusalén. Era una situación bastante complicada. Versículo número 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Muchos decían, ya David no se salva, de esta no puede salir, David va a morir, ha perdido el trono, ha perdido el gobierno de Israel, ha perdido el reinado. Y muchas veces encontramos personas que hablan así de nosotros. De ese problema fulano ya no sale, de esa situación fulana ya no se levanta, no va a poder salir adelante. Ese obstáculo, ese problema que tiene, ya lo que podemos esperar es su caída, su fracaso, su ruina. Podemos encontrar personas que están no a la expectativa de la victoria de Cristo en nosotros, sino que están a la expectativa de la caída y del fracaso, de la ruina. Y muchos hablaban diciendo, ya David de esta no se salva, Dios no lo va a levantar, Dios no lo va a ayudar. Y qué palabras tan equivocadas. Porque el único soberano, el único todopoderoso y misericordioso es Dios. Y el único juez es el Señor. Gracias damos a Dios de que en Cristo Jesús hemos sido justificados. Y el Señor es el que nos ayuda y nos sostiene a nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá permanecer delante del poder de nuestro Señor Jesucristo? Pero David hace lo correcto, se refugia en Dios, busca al Señor. Y viene a la presencia de Dios y le plantea el problema, porque fue lo que Jesús nos enseñó. Nosotros no debemos tomar venganza por nosotros mismos. Nosotros no tenemos que hacer lo malo. Dice la Biblia que debemos vencer con el bien el mal. Del problema se encarga Dios, como nos dice la Escritura, que el Señor Jesús cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí vemos entonces a David presentándole al Señor sus adversarios, presentándole al Señor los que se levantan contra él, presentándole al Señor las calumnias que incluso levantaban contra él. Pero él no está pidiendo necesariamente una venganza. El Señor está pidiéndole a Dios que lo guarde del enemigo. Versículo número 3, que es aquí lo central respecto a la palabra de que el Señor nos libra, de que el Señor es nuestro escudo. Versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Por favor, imagínate por un momento. Recurre a los ojos de la fe para ver alrededor de ti el escudo. Y quiero decirte que el escudo alrededor de ti es nada menos y nada más que Dios mismo. Dios mismo es tu escudo. Él es escudo alrededor de tu vida. Él es escudo alrededor de tu matrimonio. Él es escudo alrededor de tu familia. Él es escudo alrededor de tus hijos, y ninguna arma forjada contra ti prosperará, porque el Señor es escudo alrededor de ti. Él te está protegiendo. Él es el que te fortalece. Él es el que pelea. Él es el que pelea por ti. Él pelea a nuestro favor. Versículo número 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y añade David y dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él estaba en un tiempo de aflicción. Perdónenme, pero si hay algo que toque nuestros corazones son los problemas familiares. Si hay algo que indisponga el corazón del ser humano, son los problemas en la familia. Y aquí está diciendo David, pero Señor, tú eres mi gloria y tú eres el que levanta mi cabeza. No importa qué tan difícil sea tu tiempo o lo que el enemigo te esté diciendo, pero en este momento Dios te está recordando que Él es escudo alrededor de ti y que no importa lo que te digan las circunstancias, la mente de las personas, Dios es el que levanta tu cabeza. Tal vez has venido pasando por un tiempo de aflicción, y una de las señales de una persona afligida es que tiene la cabeza gacha, la cabeza baja. Pero aquí dice el Señor, Él es mi gloria. Dios es tu gloria. Dios es el que te hace resplandecer y es el que levanta tu cabeza.
Así que el Señor te está recordando hoy que Él es escudo alrededor de ti y que Él te levanta. Versículo número 4 dice aquí además: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. ¿Qué debemos hacer entonces? Clamar a nuestro Dios su misericordia, clamar a nuestro Dios su poder y pedirle al Señor que se manifieste en medio de la adversidad y que sea su palabra confirmada en nuestra vida cuando nos dice que Él es escudo alrededor de nosotros. Vamos entonces a ir ahora al punto número 2. Punto número 2. Dios nos reviste. Dios nos reviste de su poder. Dios nos reviste de su poder para vencer. El Señor no nos deja solos. El Señor nos da su poder para vencer. Entonces vamos a iniciar con el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, y luego vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 21, y en esta ocasión vamos a hablar de la importancia de la unción que viene del Espíritu Santo. La unción es la esencia manifiesta o evidente del poder de Dios en sus hijos. La unción es el poder de Dios delegado en sus hijos para vencer, para avanzar, para lograr aquello que es humanamente imposible. Entonces nos dice el libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo número 8. Jesús resucitado le habla a sus discípulos y les dice: pero recibiréis poder. Aquí está, ¿verdad? Recibiréis poder. ¿Cuándo? ¿Y cuándo le van a recibir? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces observemos que el Espíritu Santo viene a revestirnos de poder para que podamos avanzar y superar los obstáculos y derrotar la oposición del enemigo. El poder de Dios viene para hacernos avanzar, mientras que el miedo viene para detenernos. El poder del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a ir más allá del promedio, a ir más allá de lo normal. Por eso era que Daniel sobresalía sobre los demás gobernantes, sobre los demás gobernadores y sátrapas, como dice el libro de Daniel, porque había en él un espíritu superior, porque en él estaba la unción del Espíritu Santo. Es por el poder del Espíritu Santo que la iglesia, estamos leyendo Hechos 1:8, cuando la iglesia empieza a ir a llevar el evangelio y logra impactar el mundo conocido. En otras palabras, había más poder sobre la iglesia que sobre el mismo imperio romano, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos y los hizo efectivos, los hizo eficaces, los revistió de poder para vencer. Entonces dice el verso 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Ese testigo no era simplemente uno que daba un mensaje, sino que ese mensaje iba acompañado de poder porque venía de Dios. Y nos habla de la palabra que viene con unción. Por eso es tan importante que cuando hablemos bajo la unción del Espíritu y apoyados en la palabra, porque Dios siempre va a usar su palabra. Cuando tú estés orando y estés en un tiempo de adversidad, declara la palabra. Así como Jesús lo hizo cuando se levantó la tormenta en el mar de Galilea, el Señor Jesús le habló a la tormenta. Entonces, cuando hay dificultad, debemos levantarnos en oración. El enemigo quiere es que nos postremos en una depresión, que caigamos en la tristeza y en la frustración. Cristo quiere que avancemos en victoria sobre los problemas, sobre las tormentas. Entonces, en oración, habla la palabra, declara la palabra, deja que el Espíritu Santo te dirija. Deja que el Espíritu Santo fluya a través de ti declarando la palabra. Es allí cuando la palabra es esa espada del Espíritu, como nos dice Efesios 6. Esa palabra saldrá con poder como una espada, ¿verdad? Para traer libertad, para traer apertura del camino, para destruir los obstáculos del camino en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.
Entonces el Señor envía su poder y le dice a la iglesia: y me seréis testigos. Dice: en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el poder de Dios nos abre puertas. El poder del Espíritu Santo nos hace ir más allá de donde nosotros mismos hemos pensado. El poder del Espíritu Santo nos abre fronteras, nos abre puertas en esa voluntad del Señor. Porque sin duda alguna es fundamental ser guiados por el Espíritu de Dios y ser revestidos de ese poder. Ahora bien, nosotros, si hemos nacido de nuevo en Cristo, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios ya mora en ti, ya mora en mí. Somos templo del Espíritu. Entonces es necesario darle libertad a aquel que ya mora en nosotros para que fluya. El enemigo desde afuera quiere traernos miedo. El Espíritu Santo desde adentro nos hace valientes. Como Dios le habló a Josué, ¿verdad? ¿Y qué le dijo el Señor? Esfuérzate y sé valiente para conquistar la tierra y entregarla a las tribus de Israel. Y luego le dijo: y esfuérzate y sé muy valiente para guardar mi palabra y para ponerla por obra, y entonces prosperarás en todo lo que emprendas. De manera que Dios nos ha equipado con su palabra, nos ha equipado con su Espíritu para avanzar en victoria, para vencer al enemigo, para derrotar aquellos dardos que muchas veces nos manda a nuestra mente o a nuestro corazón. Muy bien, vamos a ir ahora aquí, vamos a leer por favor aquí, segundo libro de Samuel. Aquí en Hechos 1 hemos leído acerca de la unción, acerca del poder que viene del Espíritu Santo, pero aquí en el segundo libro de Samuel vamos a ver qué pasa cuando descuidamos la unción. ¿Qué pasa cuando no le damos prioridad al Espíritu? Miremos, por favor, vamos a leer esta triste experiencia. Segundo libro de Samuel, vamos a leer capítulo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo número 1, versículo 21. En el versículo 17, segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 17, hay un subtítulo aquí en la Reina Valera, que es la que estoy leyendo. Dice: David endecha a Saúl y a Jonatán. Precisamente en batalla, Saúl fue alcanzado por las flechas del enemigo. Entonces él quedó herido de muerte. Él le dice a su escudero que le quite la vida, pero porque no quiere que se propague la noticia de que los enemigos lo habían matado. Entonces el escudero no hace eso y Saúl se lanza sobre su propia espada. Pero también en aquel día muere Jonatán, su hijo. Entonces David, el rey era Saúl. David estaba allí caminando en los tiempos del Señor, pero David, cuando se entera que Saúl ha muerto y además Jonatán, su hijo, quien era gran amigo de David, David entonces llora, David se lamenta. Por eso dice aquí: David endecha a Saúl. La palabra endechar significa lamentar. Una endecha es una lamentación. Y específicamente por la muerte del rey Saúl y de Jonatán. Entonces, nos dice la palabra de Dios aquí que David dijo en el versículo 21: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas. Porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Aquí nos está revelando algo, y es que al parecer el escudo de Saúl no había sido ungido. David concluye esa posibilidad de que no había sido ungido. Dice: escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido, de manera que si él hubiese contado con la unción del Espíritu, tal vez aquel día no había muerto, más bien había sido una gran victoria. Pero recordemos que Saúl venía desobedeciendo al Señor. Saúl había desobedecido al Señor varias veces y ya el profeta Samuel de parte de Dios le había dicho que iba a perder el reino, que iba a perder la corona. Pero Saúl, en vez de arrepentirse y de buscar a Dios, fue obstinado en su corazón y siguió desobedeciendo a Dios hasta consultar a la divina de Endor, dar muerte a los sacerdotes de Nob. Cometió una serie de errores y ya había perdido el reino. Aquel día el enemigo tuvo la oportunidad de tocarlo, aunque había sido ungido por el Señor. La unción se había apartado, no porque Dios la hubiese quitado, sino porque él la había desechado
a través de su desobediencia. De manera que en el día de la batalla, él no contaba con esa unción, no contaba con esa protección. Ahora aquí dice, el escudo de Saúl como si no hubieran sido ungido con aceite. En aquel tiempo, el escudo se construía por lo general en una base de madera y era cubierto con un cuero de animales, el cual era ungido, es decir, se le aplicaba aceite para hacer que ese cuero quedara un poco más flexible. Los grandes soldados, los grandes generales tenían por lo general un escudero y ese escudero era el encargado precisamente de cargar las armas de su jefe. Los escuderos siempre estaban allí al lado del soldado, del general, del capitán, del rey. Ellos estaban allí llevando sus armas, pero también en algún momento ayudaban a su señor. Por ejemplo, cuando en la batalla dejaban heridos, entonces el escudero acababa la tarea. De manera que estamos hablando aquí de que posiblemente aquel día se descuidó ese aceite en su escudo. Saúl no pudo contar con esa poderosa arma, ¿verdad? Porque se había descuidado. Precisamente Saúl ya venía descuidando la unción sobre su vida. Y el hecho de que aquel escudo no estuviese ungido fue una evidencia natural de lo que ya venía pasando en lo espiritual. Por eso es tan importante nosotros procurar la comunión con el Espíritu Santo y la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida para que permanezca en nosotros un aceite fresco, un aceite especial, una unción maravillosa de nuestro Señor, del Espíritu Santo, para caminar consciente de que Dios es nuestro escudo y de que avanzamos bajo la unción gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a avanzar entonces ahora al punto número 3. Vamos a desarrollar ahora el tercer punto en cuanto al escudo, ¿verdad? Y al hecho de que Dios pelea por nosotros. Punto número 3. Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos. Y vamos a reflexionar en esta porción. Nuestros enemigos. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 4 y luego el versículo 31. Así que por favor, vamos a ubicarnos, capítulo 22, porque ya estamos en el segundo libro, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 22, vamos a leer versículo 1 al 4 y quiero invitarlo para que tengamos muy presente el momento histórico, el contexto aquí. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, dice: Cántico de liberación de David. Habló David a Jehová las palabras de este cántico. O sea, que David va a decir esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. Dice: habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Recordemos que David empezó a ser perseguido por Saúl, por el rey Saúl, cuando éste se dio cuenta de que había sido ungido para ser rey, de que él contaba con el favor y la gracia de Dios. Desde ese momento, cuando Saúl se entera de eso, se convierte en un enemigo de David e intenta matarlo, ¿verdad? Él intentó en 2 ocasiones atravesarlo con una lanza. David huye y a partir de ese momento inicia la intensa persecución del rey Saúl contra David. Pero a lo largo de aquellos años de persecución, Saúl no pudo tocar a David porque Dios guardó la vida de David. Y en 2 ocasiones David tuvo la oportunidad de quitarle la vida a Saúl y nunca lo hizo. Porque David era consciente de que el rey Saúl había sido ungido por el Señor y que él no podía levantarse contra el rey Saúl. Era puesto por Dios y era Dios el que lo iba a quitar. Así que él supo esperar, someterse al Señor,
Pero cuando ya Dios lo libra de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, entonces David levanta un cántico a Dios, levanta adoración. Eso era David, un adorador en esencia. Dice entonces el versículo 2, dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Algo que había aprendido David era que Dios era su refugio, que Dios era el que lo guardaba y lo protegía, que Dios lo iba a levantar en alto, que Dios era el que iba a traer libertad sobre su opresión. Era Dios. Versículo 3, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Es maravilloso ver que David no ponía su confianza en los hombres. Él no ponía su confianza en las promesas de X o Y soldado o de X o Y gobernante que le iba a ayudar. Él tenía su confianza en Dios. Y eso nos recuerda la importancia de no poner nuestro corazón en palabras humanas, no poner nuestro corazón en palabras de personas ni en promesas institucionales. Nuestro corazón debe confiar en Dios y en sus promesas, porque Él no miente. Él es fiel y todopoderoso para cumplir todo lo que ha dicho. Solo Dios es fiel y Él es bueno y sabe perfectamente lo que hace. Dice ahora aquí: mi escudo, dice David, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Mire que David es consciente de que en los momentos más críticos y difíciles de su vida fue Dios el que lo libró, fue Dios el que lo sostuvo. Verso 4, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Aquí hay una revelación muy importante. Si yo leo el versículo al revés, diría: seré salvo de mis enemigos cuando invoque al nombre del Señor, quien es digno de ser alabado. Entonces David se levantaba en clamor, David se levantaba en adoración, y él dice: invocaré al nombre del Señor, alabaré al Señor y seré librado de mis enemigos. Entonces, somos librados por la mano de Dios en la medida en que exaltamos su nombre, adoramos, invocamos su nombre. Concentrémonos en alabar al Señor, en bendecir al Señor, y Dios se encargará del resto. Dios se encargará de nuestros enemigos. Y si debemos declarar palabra sobre el reino de las tinieblas o sobre los emisarios de Satanás, entonces levantémonos y declaremos esa palabra de poder, y Dios se encargará del resto. Dice ahora el versículo 31. Dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. O sea, probada, purificada, permanece para siempre, es pura. Escudo es, observe lo que dice aquí la parte final del verso 31. Escudo es a todos los que en Él esperan. ¿Cuándo Dios es escudo? ¿Para quién? Dice: para aquel que en Él espera. Aquella persona que espera en Dios puede contar con el Señor como su escudo. De manera que debemos cuidarnos de la angustia, de la ansiedad, de la preocupación, del deseo de lograr las cosas ahora, de afanarnos, porque Dios tiene sus tiempos para todo. Y nosotros debemos aprender a descansar en el Señor. El hecho de que le pidamos a Dios algo en oración no significa que Dios lo va a responder inmediatamente. Algunas veces Dios nos responde rápidamente, pero otras veces Dios se toma su tiempo. Algunas veces la respuesta del Señor toma años. Debemos aprender a esperar en Él, porque una de las bendiciones de estar en la paz de Dios es que el Señor nos protege como escudo alrededor de nosotros. Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces, vive en la paz del Señor. Deja que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Descansa en Él. Haz lo que te corresponde. O sea, trabaja los 6 días. En el 7º descansa. Quiero decir, haz tu parte. Esos son los 6 días. Haz tu parte, la parte humana. Haz tu parte. Pero el resto déjaselo a Dios. Porque los milagros, las obras sobrenaturales, las maravillas y prodigios, las hace Él. Esa es la parte de Dios.
Tú presentas tus oraciones, sigues clamando a Dios, pero no con ansiedad, ni con angustia, ni con preocupación, sino esperando en el Señor su tiempo perfecto. Y Él es escudo a los que en Él esperan. Muy bien. Vamos a ir entonces ahora al punto número 4, ¿verdad? Punto número 4 que vamos a desarrollar. Una actitud muy importante, una acción muy importante que debemos nosotros realizar. Fortalece tu escudo de la fe. Fortalece tu escudo de la fe. Vamos a ver Efesios capítulo 6. Escribamos aquí Efesios capítulo 6, el versículo número 16. Voy a borrar la parte superior de acá del tablero porque vamos a desarrollar ahora un significado especial. Aquí, vamos por favor a mirar Efesios capítulo 6, vamos a ese texto, Efesios 6. El apóstol Pablo, en el contexto, Efesios 6, ¿verdad? Efesios 6, 16. En el contexto, Pablo nos viene hablando de la guerra espiritual, de la batalla espiritual. Y por eso hace consciente al cristiano del valor, de la importancia y de la realidad de la armadura de Dios. Armadura que el Señor nos ha dado, que en sus partes nos está revelando a Cristo. La armadura de Dios nos está hablando de aquella protección evidente y manifiesta en el mundo espiritual que está compuesta por todo lo que en Cristo se logró en la cruz del Calvario. Entonces, el sacrificio y la resurrección de Cristo nos revistió a nosotros de su poder. Cada una de las partes de la armadura revela una parte de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y de su resurrección. Puntualmente, Efesios 6, 16 nos dice, hablando de tomar todas las partes de la armadura, el versículo 16 dice, sobre todo, por lo tanto Pablo habla de algo especial, por eso él dice, y sobre todo, ya ha hablado del yelmo de la salvación, el casco de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, los pies cubiertos con el apresto del evangelio de la paz, pero en el verso 16 dice, sobre todo, no diciendo que lo otro no sea importante, es altamente valioso, pero esto de lo que nos va a hablar debemos prestarle mucha atención. Verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y yo quiero destacar esa frase, escudo de la fe. Ya sabemos que en los pasajes anteriores que hemos leído nos dice que el Señor es nuestro escudo, ¿verdad? Que el Señor está a nuestro alrededor protegiéndonos. En este texto, Efesios 6, 16, nos habla de un componente de nuestra armadura que es el escudo. Y lo llama el escudo de la fe, ¿verdad? Entonces sigue diciendo, sobre todo, verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces el maligno lanza contra el cristiano dardos de fuego, dardos de fuego. Ahora, esos dardos de fuego, dice la Escritura, vienen contra el cristiano. El escudo lo protege, pero ¿cuál es el escudo que lo protege? El escudo de la fe. Lo que nos dice que los dardos que vienen contra el escudo de la fe, ¿verdad? Son dardos de temor, dardos de miedo, lo que leíamos ahora en Génesis 15 de Abraham para acá. Miedo, entonces nos habla de dardos que tienen que ver con el miedo, dardos que tienen que ver con la angustia, dardos que tienen que ver con la duda, dardos que tienen que ver con la preocupación. Entonces el enemigo en el mundo espiritual lanza, los dardos son como pequeñas flechas, entonces lanza unas flechas y las llama la Biblia de fuego. Fuego de Satanás, fuego del diablo. Entonces vienen esos dardos, ¿verdad? Dardos de resentimiento aquí. Entonces esos dardos los lanza el enemigo contra el cristiano para generar en él miedo, o desea generar miedo, temor,
angustia, la persona no puede dormir, la persona se la pasa pensando, preocupada, lanza dudas, ¿será que Dios me oye? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me va a ayudar? Genera preocupación, la persona siempre está en un estado de ansiedad. Y finalmente también utiliza, entre otras cosas, el resentimiento. Entonces lanza esos dardos para hacerle pensar: mira lo que te hizo fulano, mira lo que te hizo fulana, es que es mala persona, y quiere remover allá odio, rencor. Son muchos los dardos de fuego que el enemigo lanza contra el cristiano. Pero para eso el Señor nos dice: utiliza el escudo de la fe. Sobre todo, utiliza el escudo de la fe. Ahora, la fe está basada en la palabra de Dios. La fe está basada en las promesas de Dios. Por eso es tan importante nutrirnos de la palabra del Señor. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso dice la Escritura que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. La palabra de Dios nutre nuestra fe. En la medida en que nosotros nos nutrimos de la palabra revelada, nuestra fe es fuerte. Es decir, este escudo será sólido, no como el escudo de Saúl, sino que será un escudo sólido en Dios y ungido por el Espíritu. Ahora, quiero específicamente hablarles del término griego que se utiliza aquí en la Escritura para escudo. La palabra es tureos. Así se escribe escudo aquí en el griego original bíblico, tureos. ¿Y qué significa esta palabra? Esta palabra tiene dos connotaciones. Antiguamente, tureos hacía referencia a una gran piedra que cierra la puerta de una cueva. Entonces, observen ustedes que estamos hablando de algo grande y poderoso. El término tureos en la antigüedad era una palabra que cuando se usaba para referirse antiguamente a una gran piedra que cubría la puerta de una cueva. Entonces estamos hablando de una piedra inmensa que obstaculizaba el acceso a la cueva y la salida de la cueva. Entonces estamos hablando de algo grande, fuerte, sólido, pesado, poderoso. Y, en segundo lugar, tureos posteriormente. Es como si la palabra hubiese experimentado una transformación con el tiempo. Deja de usarse para específicamente hablar de una gran piedra, para hacer referencia a un escudo grande, que protege todo el cuerpo. Entonces, no estamos hablando de un escudo pequeño, estamos hablando de un escudo grande que cubre todo el cuerpo del soldado. Porque había diferentes tipos de escudos. Por ejemplo, había un escudo pequeño para la batalla cuerpo a cuerpo. Pero aquí no está hablando de ese escudo. Aquí está hablando de un escudo grande que cubría todo el cuerpo del soldado. Entonces estamos hablando de algo poderoso que protege al creyente, que protege al Hijo de Dios. Y es por eso tan importante que nosotros podamos nutrir nuestra fe a través de la palabra del Señor y a través de la comunión con el Espíritu Santo, porque así ese escudo o ese tureos será grande, será poderoso, será sólido, y todo dardo de miedo, angustia, duda, preocupación, resentimiento y otros que el diablo lance, aunque vengan con fuego y sean poderosos, rebotarán contra ese escudo, porque tú estás firme en tu fe, estás firme en tus convicciones en Cristo Jesús. No serás removido, sino que serás como la casa que se edifica sobre la roca, y aunque vengan tempestades, vientos contrarios, lluvias, no caerá,
porque está sólida sobre la roca, el cual es Jesucristo nuestro Señor y la revelación de su palabra. De manera que Dios es escudo alrededor de ti. Dios está contigo, el Señor es tu ayuda, el Señor es tu fortaleza. Sigue adelante porque el Señor está contigo. El enemigo no prosperará contra ti. Nutre tu fe a través de la palabra leída, la palabra escuchada, la palabra en oración, en comunión con el Espíritu Santo, y serás fuerte y sólido, serás fuerte y firme como un hombre, como una mujer de Dios que avanza sin temor, más bien avanza conquistando lo que Dios ha determinado para tu vida. En este tiempo Dios te recuerda que está contigo. Dios te recuerda que su poder va contigo. Dios te recuerda que Él guarda tu vida, tu casa y tu familia. Así que levántate en oración a cubrir tu vida, a declarar la palabra, a cubrir tu familia, a declarar bendición, porque en Cristo Jesús vamos en victoria. Quiero invitarte a orar en este momento. Vamos a orar, vamos a clamar a nuestro Dios y a declarar la buena palabra del Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tus bondades. Gracias te damos, Dios mío, por estar con nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor Jesucristo. Exaltamos tu nombre, Dios mío. Te damos gracias por tus promesas. Te damos gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Dios mío, porque tú eres real. Gracias, Señor Jesucristo, por haber dado tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo, por haber resucitado el tercer día. Gracias, Señor Jesucristo, porque ahora tú vives en nosotros. Gracias, Dios mío, porque ahora somos templo del Espíritu Santo. Hoy declaramos que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Hoy declaramos, Señor, que tú vives en nosotros. Cristo vive en nosotros. Y por eso renunciamos a todo miedo, renunciamos a la angustia, a la ansiedad, a toda incredulidad, a toda duda, a todo resentimiento. Lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo y declaramos que el Espíritu Santo nos embarga. Espíritu Santo, danos más de ti. Espíritu de Dios, renueva la unción sobre nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, trae una unción nueva sobre tus hijos. Espíritu Santo, derrama aceite fresco sobre tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, recibe aceite fresco en el Espíritu Santo. Recibe aceite nuevo, recibe una nueva unción que reviste tu vida. En el nombre de Jesucristo declaramos, Señor, esa poderosa armadura de Dios sobre nuestra vida. Hoy declaramos que el escudo de la fe es ungido, es fortalecido, es renovado. En el nombre de Jesús, toda armadura que estaba desgastada, toda armadura vieja, Señor amado, que no había sido ungida ni renovada, declaro en el nombre de Jesús que tus hijos, como soldados del ejército de Dios, son renovados ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay una renovación en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Señor, que tu iglesia se levanta, que tus hijos se levantan en el poder del Espíritu Santo y en la revelación de la palabra de Dios. Yo te doy gracias, Señor, porque tú renuevas la fe, tú renuevas la esperanza de tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesucristo, tú levantas tu iglesia en el poder del Espíritu Santo. Hoy declaramos palabra de victoria. Hoy declaramos que Jesucristo va con nosotros. Hay victoria. Declaramos bendición sobre nuestra familia, bendición sobre nuestro matrimonio, bendiciones de Dios sobre nuestros hijos. Hoy declaramos que nuestra familia avanza en victoria y sin temor. En el nombre de Jesús, porque los dardos del enemigo son destruidos. En el nombre poderoso de Jesucristo, las palabras de maldición, las maldiciones ancestrales, todo obstáculo y fracaso que el diablo quiera traer sobre las familias es destruido en el nombre de Jesucristo, y las familias se levantan en victoria, las familias avanzan en el nombre de Jesucristo. Hoy declaro que todo espíritu de contienda, todo espíritu de muerte y de violencia se va de las familias en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de miedo y de fracaso y de ruina y de escasez se van de las familias en el nombre de Jesucristo, y desciende la bendición de Dios, desciende la gloria de Dios sobre las familias en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor, porque tú, oh Dios mío, eres escudo
escudo alrededor de nosotros, eres nuestra gloria y tú nos levantas en victoria, Señor. Te bendecimos, Jesucristo, te exaltamos, te damos gracias, Señor, por tus bondades, te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Hoy abrimos nuestros labios y declaramos victoria, victoria y bendición en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por traer renovación a nuestra vida y llevarnos en victoria. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios por sus bondades, gracias a Dios por sus misericordias, gracias al Señor por su palabra. Dios te bendiga, Dios te guarde, el Señor cubra tu familia, tu casa con su gloria y su poder. Él es escudo alrededor de toda tu familia. Él te guarda y te bendice. Con la ayuda de Dios nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.